Gloria a Dios. Y quiero decirle que somos hijos de Dios y lo sobrenatural es nuestro ambiente, es cosa en la cual vivimos. Amén. Nosotros vivimos por la fe y la fe es sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Hay poder en una palabra del Señor. Hay poder en eh, en una acción que en lo físico puede ser imposición de manos. Hay transmisión del poder. Somos canales del poder del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primero, capítulo 39. Vamos a ir a la época de un varón joven llamado José en su situación como esclavo de Potifar, un oficial egipcio de la corte del faraón. Ahora, capítulo 39, comenzando del versículo 1. Ahora, vamos a leer y le voy a decir en dónde vamos a tener nuestro enfoque, nuestro punto de enfoque. Dice el texto, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar. Vean eso, cómo fue introducido este joven José de la familia de Jacob allá como esclavo, como mercancía humana. Unos mercaderes ismaelitas lo llevaron allá. Un varón llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia, lo compró. Vean esto. Este es un lenguaje en donde, a diferencia de nuestros días actuales, esa época se practicaba la esclavitud. Parte de esto no lo entendemos porque no es nuestra cultura. Noten que no leemos un enfoque turístico, por ejemplo, que eso sí lo entendemos. Pero leemos que fulanito fue a un mercado de esclavos, otros lo vendían, se dedicaban a vender especies, animales, personas, y llega alguien poderoso, alto oficial, y saca dinero y paga el precio y ahora es de su servidumbre, lo hace esclavo y lo lleva a su casa. Y fulanito, esclavo, se llama José y él no sabe ni entiende lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque él también nunca había vivido ese tipo de cultura, la esclavitud. Entonces fue para él algo drástico, drástico. Ah, pon en tu cuaderno ese estilo de vida que era cultura, algo permitido en las leyes y en la época y en las costumbres de las naciones, la esclavitud. Luego, vamos a identificar que la persona que lo compró por nombre Potifar
Su relación con el faraón era un alto oficial con un puesto de ser el capitán de su guardia. Pero luego, una vez que de forma concisa, breve, se nos dice que José ya es esclavo de un hombre, de un solo hombre, llamado Potifar. El verso 2, pon el texto por favor. El verso 2 dice, pero, ese pero quiere decir que hay otra historia a la par, es otra historia que también continúa, que ya era. Esa historia comienza en Dios. Ese pero quiere decir que hay otra historia que comienza en Dios y tiene que ver con Dios y José. ¿Ven? Aquí hay varias historias. Dios y su plan. Potifar y su plan. Plan como hombre rico, plan como hombre oficial del faraón. Vamos a estudiar el versículo 2. Primero leamos, pero el Señor estaba con. Vean esa frase. El Señor estaba con. Esa es la frase que los voy a llevar a situarse, a hacer una pausa en el texto y a la reflexión y a conocer esas frases hasta que las escuchemos dentro de nosotros, en nuestra meditación de la palabra. El Señor estaba con José. Allí hay algo, tenemos que investigar esa frase. Y José, prosperó. Allí hay una palabra clave. Y esta palabra es nuestro enfoque, nuestro punto de enfoque. Cuando en nuestra traducción al castellano aparece la palabra próspero, prosperidad. Veamos. Y prosperó en la casa del egipcio su amo. Dice, verso 3, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad o su favor y le servía. Esto quiere decir que José, de estar en una posición de servidumbre baja, el favor que vino sobre José de parte de Dios, eso lo vio con buenos ojos Potifar, y Potifar lo llevó hasta tenerlo directamente bajo su servicio. Y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa. Vean, y dejó en sus manos todo lo que tenía. Ahora, vamos a atender situaciones que hoy en día algunos hermanos y hermanas pareciera que están muy informados por ver tanta televisión o ver a otros predicadores en YouTube y la fama de estos. Hacen comentarios acerca de la prosperidad. El predicador fulano es predicador de la prosperidad. Inclusive hay quienes han comentado acerca de mi persona y de esta iglesia. Quiero que vean la escritura para que salgan tales hermanos y hermanas
de su ignorancia. Vean esto. Vamos a hacernos preguntas primero. ¿Por qué estaba Dios con José, en Egipto? ¿Por qué estaba Dios con José en Egipto? ¿Saben por qué? Porque Dios estaba siguiendo a ese hombre. Piensa en eso. Dios estaba siguiendo a ese varón llamado José. Miren cómo se presenta una gracia de Dios derramada sobre ese varón. Y le puede poner el nombre que mejor le parezca y mejor le entienda a usted. Decir prosperidad es una buena palabra para José, o próspero. Noten lo siguiente: Potifar presentó a José como su esclavo mayordomo, pero Dios presentó a José como su varón próspero. Son dos tipos de presentaciones de la misma persona. Dios te va a presentar a ti conforme y de acuerdo al plan de Dios. Él no te va a presentar a ti conforme y de acuerdo al plan de Potifar. Potifar presentó a José no de acuerdo al plan de Dios, sino de acuerdo a su plan. El plan de su dinero con el que lo había comprado. Aquí hay dos historias paralelas, tienen al mismo personaje, José. Aquí hay dos planes. Uno comienza en Dios y otro comienza en Egipto. Aquí hay una persona divina que sigue a un ser humano llamado José. Por el otro lado, hay un ser humano que compra con dinero por precio a otro ser humano y se lo lleva a su casa y lo nombra mayordomo porque notó su espíritu excelente. Vean cómo el texto nos presenta a base de varias personas y sus relaciones por sus palabras lo que es ser próspero. Fíjense bien, otra pregunta. Si José tiene un trabajo o una obra para sus manos, y si está José allí ya con una descripción de su trabajo, está con un nombramiento, como mayordomo, ¿por qué tiene que estar Dios allí? Ven, José nunca hizo de su trabajo, José nunca hizo de su empleo, al igual de su patrón o de su amo, José nunca los vio como la causa de su prosperidad. José sabía que si su Dios está con él, que si su Dios lo sigue, no importa qué trabajo tiene y no importa quién es su patrón, Dios tiene el plan para José.
Y si Dios está con José, el plan está trabajando. Dígalo conmigo. El plan de Dios para mi vida está trabajando. Hay quienes hoy en día hablan del trabajo actual que les parece el ideal, porque lo hallaron, porque se los ofrecieron, porque lo esperaban, y me refiero por el salario, por las comisiones. Y el trabajo es el lugar en donde a cambio de tu tiempo y de tus habilidades, tú recibes una quincena, etcétera, o una nómina. Hay quienes hablan de su empresa o de su patrón como el lugar de su prosperidad, pero no hablan de su Dios. Es muy importante esto. Quiero ponerte en perspectiva varias líneas, varias relaciones. Primero, no solo es decir yo estoy siguiendo a Dios, que como si lo estuvieras haciendo junto con un grupo de personas y allí todas van en la misma dirección. La escritura me revela en esta historia muy antigua que José no sabe si él está siguiendo a Dios, pero lo que sí sabe es que Dios lo está siguiendo a él. Tomen eso en cuenta, por favor. Tomen eso en cuenta. Es muy importante quién sigue a quién. José no sabe lo que está pasando con su vida. Los discípulos llegaron también a ese punto crítico. Un día le dijeron al Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué va a pasar con nosotros? Llega uno a ese estado porque no sabemos si estamos siguiendo al guía maestro en esa realidad, pero en realidad lo que estamos deseando es que si Dios nos está siguiendo, está con nosotros. Ese es el punto. Claramente el texto dice que Dios estaba con José. Esa expresión estaba con José es un tiempo presente. Hoy, ahora, hoy, ahora, hoy, ahora, aquí, allá, allá, me moví, está aquí. Es decir, es un presente continuo en donde se halle José, Dios es o Dios está. Y la vida de José en Egipto presenta un cuadro lleno de elementos que tienen que ver con nosotros en esta era, en nosotros los vivos, leyendo a José como un personaje histórico que revela, Dios reveló en él algo. Y es la presentación que Dios hace de él como varón próspero. La prosperidad es la presentación de Dios mismo en una persona, en medio de otras personas, y Dios supera, es decir, Dios es más que la relación Potifar-José, mayordomía de José en la casa de Potifar.
Dios supera toda otra relación que José tenga o haya sido sometido a ella, o haya sido parte de tal relación laboral, etcétera. Ven, aquí hay muchos elementos que el Señor nos lleva y nos dice, mira, tienes que estudiar esta historia, lee, estudia mi palabra. Cuando uno encuentra un trabajo, es tal el apego al trabajo que el trabajo lo definimos como la obra de nuestras manos allí, en una jornada de entrada y de salida, de tiempos y horarios y días. Al sentirnos cómodos, queremos quedarnos allí. Si solamente pensamos eso, dejamos de pensar algo muchísimo más que estaba allí presente. Recuerda, Dios sigue a José. Recuerda eso, Dios sigue a, y pon tu nombre, Dios sigue a, Dios sigue a. Y allí dice el texto, versículo 2, y este prosperó. No es gracias al trabajo, es gracias al Dios que estaba con él. Todavía escuchamos frases de personas como estas. Mi trabajo me da de comer. Mi trabajo me da de comer. Etcétera. Entonces, cuando yo abro la escritura y veo a un esclavo exitoso, pues quiero fijarme en su trabajo. Pero entonces es porque tengo la mentalidad de otros que buscan un trabajo. El éxito, la prosperidad, tiene que ver con un plan eterno preparado para ti. Les hablaba de la otra parte, es Dios tiene un plan no solo de seguirte, sino de revelar en ti su propósito. Es muy interesante este plan. Es muy interesante este plan. Lo que hace Potifar es la figura del patrón que compra con dinero tu tiempo. Es la figura del sistema de hombres naturales basados en un orden legal y en un orden laboral, de justicia laboral. Y así como Potifar pagó dinero por esta persona, ese sistema ya estaba trabajando desde tiempos y culturas muy antiguas como la egipcia. Ahí había que dar dinero por alguien o pagar. Pero Dios, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja Él? ¿Cómo trabaja Él? Y el plan es lo que nos debe llamar la atención. Interésense por el plan y primero aprendan a identificar el plan de Dios en alguien que está en la Biblia. Y les será muy fácil identificar el plan de Dios para ustedes, que también está en la Escritura. Comiencen a ejercitarse por identificar el plan, por ejemplo, de Dios para José. El plan de Dios para José. El plan de Dios para José. Dios habla de José
como el varón que él mismo introdujo a Egipto desde antes de que José fuera una gran figura políticamente. Dios lo introdujo, ¿ven? Entonces tienen que tomar nota de cómo es Dios, cómo planea el Señor las cosas. Es hermoso llegar al plan. El costo de ese plan lo va a vivir José. El costo de la redención eterna lo vivió Jesús. ¿Cuál es el costo de Dios para tu plan? Tú lo vas a vivir. El costo del plan de Dios lo vivió José. Y José le batalló en su mente, en su mentalidad humana, debido a las circunstancias, ¿verdad? Él se estaba portando bien, pero no por portarse bien él, los demás iban a portar igual, ¿no? Lo acusaron, la esposa de este hombre Potifar lo acusó de algo que él no hizo. Entonces, llegamos al versículo allí mismo, el verso 20. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí en la cárcel se quedó José. Pero el Señor, quiero que se fijen otra vez el pero. Ese pero, hermanitas, eh, eh, gócense con el pero de Dios. Significa, pero hay otra historia para ti. Eso significa el pero. Pero hay otra historia, dice el Señor, que no permito que la escriba Potifar, no permito que la escriba fulanito, que no, esa la escribí yo. Ese es el pero, así funciona el pero. Entonces dice el texto, pero el Señor, ¿ven? Pero el Señor. Eso quiere decir, hay un plan, hay quien vigila el plan, hay quien ejecuta el plan, y ese plan es revelado. Es un plan escrito, es revelado. Pero ese plan está en el Espíritu. Está en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. No está en la biblioteca de los egipcios. Está en el Espíritu. Pero Dios estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba. El plan es de prosperidad. El plan es para la tierra y es para un hombre. ¿Cuál es, pues, el pleito? Si el que hace los planes prósperos es el Eterno, y Dios lo revela en alguien en la tierra, y prosperaba todo lo que él hacía. Ahora, aleluya. El plan sigue, el plan estaba en el Espíritu, y llega un punto en que el plan es una palabra de fe. Es cuando sale de la boca de ese varón llamado José el plan. Noten que en el periodo cuando estuvo en la casa de Potifar, José no hablaba,
no que era mudo, sino que la obra la hacían sus manos. Pero cuando ya José ha sido probado por la palabra del Señor, y la palabra del Señor penetró hasta su espíritu, y el Señor lo fortaleció y lo fortaleció y lo fortaleció, y José se dio cuenta de que esa prosperidad era de Dios, estaba en el espíritu. Entonces entramos al capítulo 41, cuando José está delante del rey de Egipto, el faraón, y José le interpretó los dos sueños al faraón. Faraón entonces dice estas palabras en el verso 37. Esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Yo pienso, en mi comentario personal, que la única persona inteligente en todo el imperio de Egipto es ese rey. Porque cuando el rey busca, ¿a qué? Ahorita les voy a decir que cuando el rey busca, no va por el puesto laboral de alguien, por la descripción de su puesto. El rey busca a una persona, a una persona. ¿Ven? El rey busca a una persona. Es decir, el rey no quiere un mayordomo y lo tiene Potifar y le dice: préstamelo porque ya lo tuviste tú varios años, ahora quiero ese mayordomo en mi casa. No, mayordomo es una función. El rey quiere a una persona no para decir que es excelente lavando baños o podando el jardín o bañando caballos o qué otra actividad pudiera ser de aquella época, o diseñando vestimentas o atuendos egipcios. No, el rey busca a alguien que sepa hablar con la autoridad de su espíritu, hablar con la autoridad que tenga en su espíritu. Nunca antes alguien había presentado a un ser humano en esa forma. Vamos a suponer que tenemos a una joven y se la presento a una familia y les digo: esta muchacha sabe cuidar niños. Ah, sí, andábamos buscando una niñera. Llévensela a Chihuahua con Priscila y Alejandra. Así es el común de las relaciones laborales, por recomendaciones. Nunca antes se había presentado a una persona como lo hizo Dios frente a Faraón y como lo hizo Faraón frente a su séquito de servidores y altos oficiales. Les dijo Faraón: ¿podremos encontrar a otro hombre como este? Y la única descripción de su puesto, job description, la única descripción de su perfil, no es que sabe lavar, te deja pulcro los baños, sabe regar, sabe lavar caballos, ¿no? Está en él el espíritu del Dios invisible.
Mira nomás. ¿Qué te dice eso? Que para los mejores puestos de alto mando, de alta dirección, de jerarquía de gobierno, la cúpula, para los más altos puestos donde hay autoridad, mando, etcétera, se ocupan unos requisitos bien interesantes, que tenga el Espíritu de Dios en él. Qué interesante, qué interesante. Eso quiere decir que la prosperidad viene en el Espíritu. Y si ese hombre no tiene el Espíritu de Dios, no habrá quien nos saque adelante en el uso de la tierra, en el uso del ganado, en el uso de los almacenes, en el uso de la lluvia y frente a un panorama de 7 años de abundancia seguido de 7 años de escasez. No saque al Espíritu Santo del perfil suyo, porque sin él, usted elimina muchos puestos de trabajo que le pertenecen a usted. Usted los quita de sí y están en el plan para usted. Sin el Espíritu de Dios, ¿ven esa relación? Aleluya. Entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento la revelación acerca del Espíritu Santo ya es plena. Se nos dice, sigan al Espíritu Santo, sigan, porque Él es el ejecutor del plan. Él es el ejecutor del plan. Así como Dios siguió a José, así el Espíritu Santo está en ustedes. Está en ustedes. Esa misma línea divina continúa con nosotros. Amén. Entonces, es bueno darnos cuenta por la palabra en nuestra fe que Dios nos está siguiendo. Dios nos está siguiendo. Aleluya. El Señor dijo, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Amén. Vamos a Éxodo para ver otro caso. Capítulo 1. Otro caso de prosperidad. Muy rico en elementos. Capítulo 1, Éxodo capítulo 1. Verso 15. Dice, además el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo, cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios. Vean esa definición o esa postura. Quiero decirles que eso es una postura espiritual. Esa es una postura espiritual. ¿Cuál fue la postura espiritual de José? Servir, es una postura espiritual. Servir es un modo espiritual. Aquí está otro modo espiritual que tiene que ver con prosperidad, temer al Señor.
temer al Señor. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras le respondieron, es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo, ¿quién? Dios, que sus familias prosperaran. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba siguiendo a esas parteras. Es el mismo plan. Esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Dios está siguiendo a esas parteras. Ahora, hermanitas, ¿cuántas de ustedes quisieran un trabajo de partera? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y cuántas horas? Y, y no es cuánto te van a pagar o cuántas horas o por qué eso, como si fuera el todo. No, es que algo tienen esas parteras y se llama temor del Señor, que domina sobre cuánto le van a pagar, sobre la acción de ser partera, sobre cuántas horas al día. Entonces, lo que vale, ¿quién, qué es lo que vale y quién lo recompensa? Bueno, las parteras comen en esa tierra por el servicio que prestan, pero Dios las prospera. ¿Por qué? Porque tienen temor de Dios. Entonces, ¿cuál es el factor prosperidad? Es el factor diferenciador. Hay muchas parteras, pero hay dos solamente que tienen temor de Dios. Dios las prospera. Entonces, Dios anda buscando a quien prosperar. Dios anda buscando a quien prosperar. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Ahora, tener temor de Dios, ¿qué es eso? Es temerle a la autoridad de Dios por encima de la autoridad del hombre. Es tenerle obediencia a Dios primero antes que a los hombres. Ahora, ¿le puedes decir al Señor, Señor, ¿y me vas a prosperar? ¿Y me vas a prosperar? ¿Y me vas a prosperar? Bueno, hoy Él te está diciendo que Él es el Dios que hace que tú prosperes. Y te pide que tengas temor de Dios. A José, ¿cuál fue su factor diferenciador, el de José? Su servicio. Su servicio. Fue mucho servicio con las manos, servir con las manos. Pero también José tuvo fama de que interpretaba sueños. Interpretaba sueños. Aleluya. Y cuando él abrió su boca, él tenía el mensaje divino en su espíritu. Ven, el mensaje divino no está basado en la experiencia como cosa del pasado. El mensaje está en el espíritu. Y ahí se nota quién es próspero.
Aleluya. Vamos a más escrituras. Los voy a llevar ahora a los libros. Por ejemplo, Proverbios, este libro Proverbios, capítulo 11, versículo 25. Dice, Proverbios 11, 25, el que es magnánimo prospera, el que sacia a otros será saciado. Vamos a varias versiones, por favor. El generoso prosperará o irá hacia adelante teniendo éxito, es decir, tendrá avances y tendrá éxito, todo completo, todo pujante, todo hacia adelante avanzando. El que ayuda será ayudado. Ven cómo después de las historias de prosperidad que hay en el libro de Génesis, las de Abraham, Isaac, Jacob, José, en los demás libros de la Biblia se revelan más elementos de prosperidad. En Éxodo se revela el temor del Señor. En Génesis se revela el Espíritu de Dios, el plan de Dios. Así hasta que llegamos a un libro en el Nuevo Testamento, tercera carta del apóstol Juan. Contiene 15 versículos. Tercera de Juan 2. Pero vamos a leer desde el 1 para darte una referencia. Es casi al final de la Biblia. Está el último libro es Apocalipsis. Y luego Judas y luego esta tercera carta del apóstol Juan. Sería último, penúltimo, antepenúltimo libro eso. Desde el verso 1 dice, el anciano Agallo, el amado, sombrea amado, a quien amo, sombrea amo, en la verdad, hasta ahí. Sombrea amado en el verso 2. Ahí está. Fíjense bien. En Génesis, en la vida de José, el elemento espiritual fueron los sueños. Pero una vez que entra el Espíritu Santo derramado y ya tenemos al cuerpo de Cristo, la iglesia, la revelación es plena y también ya no es exclusiva de profetas, reyes y sacerdotes, sino de todos los, inclusive los siervos y las siervas, las hijas y los hijos. En el Antiguo Testamento se identificaban elementos conforme a la época, los sueños. ¿Saben cuál es el elemento principal de la prosperidad? Ya en la plenitud del Espíritu Santo, Juan lo revela. Ya no son los sueños, es el amor. El amor. Por eso en su contexto dice, el amado a quien amo. Ahora el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. El alma próspera es
sinónimo de mente renovada. La mente renovada es un alma próspera. ¿Ven? El amor es el elemento que es revelado en el Nuevo Testamento bajo el Espíritu Santo como el mayor de todos. Todo aquel que ama es tan próspero como aquel José que tuvo 2 sueños. Ya no andamos buscando sueños en ese sentido, sino andamos caminando en amor. ¿Saben por qué? Porque la fe obra por el amor. Entonces los llevé desde el Antiguo Testamento y los primeros elementos hasta el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Juan dice, miren hacia dónde nos lleva el Espíritu Santo. Miren, amado, ya no nos llaman soñador, nos llaman amados. ¿Ven la diferencia? Si usted dice, pastor, tuve un sueño de prosperidad, soñé mi siguiente trabajo, soñé que me iba a Los Cabos y soñé, y le digo, espérame, venga, hermanita, usted no anda caminando en amor. Si usted no camina en amor, usted no puede ser próspera. Amor. Si sí tengo marido, yo no le pregunté por marido. ¿Ven? Entonces, lo que en aquella época antigua de los patriarcas eran moveres exclusivos y selectivamente de persona y cosa, el Espíritu de Dios daba. A José le dio un sueño, pero hoy toda la palabra que enseña el Espíritu Santo dice, en nuestros corazones se ha derramado el amor de Dios, el amor del Padre, para que andemos en amor. Aleluya. El plan ha sido revelado. El plan ha sido revelado. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Ven, amado, ya no nos tienen que llamar soñador de sueños, trabajador, esclavo, ahora nos llaman amados, porque aquel que camina en amor, camina en prosperidad. No hay ninguna dificultad en que se cumpla el propósito de Dios en él, porque él camina en amor. Amén. Aleluya. Ven, ese texto quiere decir deseo, oración, también quiere decir, este es el plan de Dios, que tú seas próspero, tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora la palabra de fe que tenemos es, yo camino en amor, yo camino en amor, yo camino en amor. Y tú sabes lo que estás declarando. Conoces la escritura, yo camino en amor, no camino en ofensa, no camino en falta de perdón, no camino en duda, en incredulidad, yo camino en amor, yo camino en amor. ¿Ven? Aleluya, aleluya. Oye, fulanita y fulanito, este hermano, este varón, etcétera, son prósperos. Ah, sí, eso es normal, eso es obvio, caminan en amor. ¿Qué no te pareció? No, pues es que es el evangelio de la prosperidad, claro, es el evangelio del amor.
¿Ven? Es el plan, es el plan, es el plan. José reveló un matiz del plan, un matiz del plan. Pero el apóstol Juan reveló, lleno del Espíritu Santo, el plan, el gran plan. Aleluya. El plan, cuando lo reveló José, vienen 7 años temporalidad de abundancia, seguidos de 7 años temporalidad de escasez. En el Nuevo Testamento el plan ya no es revelado en años. ¿Listos con esta revelación? Usted no puede decir, en este sexenio de la 4T es el tiempo de las vacas flacas o el tiempo de las vacas gordas, ¿no? Usted no debe hablar conforme a lo que le parece, lo convierte usted en un falso profeta. Tiene que hablar como el apóstol Juan. En el Nuevo Testamento, el plan es revelado así. El plan es para tu espíritu, alma y cuerpo. A diferencia de miles de años atrás, sin el derramamiento del Espíritu Santo, el plan se hablaba así. Vienen 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez. Ya no tenemos esos elementos en uso. Ahora es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el que no prospere allí, ahí está grave la situación. ¿Ven? Ya no es a cuál país me voy para vivir bien. No. ¿Cómo está prosperando tu alma? ¿Cómo está prosperando tu alma? Si no es una mente renovada, ¿de qué sirve que te cuente los años? O te invente temporadas buenas. Si la mente no está renovada, no estás caminando en amor. ¿Ven cómo el plan se mostró? Es tremendo el plan. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Diga conmigo, Dios es un Dios de planes y de propósitos. Y Dios es un Dios que sigue a las personas. Aleluya. Él siguió a Saulo de Tarso y se le apareció y le dijo, ¿qué pasó aquí? Y Saulo de Tarso vio al Señor. Él sigue a las personas. Siguió a José a Egipto. Sigue a las personas. Y ahora ¿saben cómo nos sigue? Porque nos ha dado su espíritu, ya para que esté con nosotros. Ya no es un asunto de geografía, sino es un asunto de derramamiento interior. Amén. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Dé un gran aplauso al Señor por siempre. Aleluya. La recomendación que siempre les haré es